Y bueno, vamos a partir con la presentación. Mi nombre es Rodrigo Morales, yo soy kinesiólogo y representante comercial de Doctor Choice y voy a estar moderando esta presentación. Em, Les damos nuevamente la bienvenida, se están sumando cada cierto rato muchos más. Bueno, aprovecho de comentarles a modo introductorio acerca de nuestra empresa. Bueno, Doctor Choice es una empresa chilena con casi ya 34 años de experiencia en el ámbito de la rehabilitación y donde actualmente nos mueven tres focos principales. Uno es, como lo pueden ver ahí, es Active, que tiene un enfoque mucho más en el adulto mayor, donde se busca preservar la autonomía funcional de todo tipo de pacientes. También está el performance, donde impulsamos el desarrollo de las personas, mejorar sus rendimientos, tanto físicos como deportivos. Y recovery, que es la rehabilitación, ya sea de lesiones, y en distintos enfoques terapéuticos, como para kinesiólogos, médicos, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos. Actualmente tenemos más de 25 marcas exclusivas que yo creo que más ustedes algunas ya las conocerán, sobre todo Cortex, que es uno de los temas principales que vemos siempre. HP Cosmos, otro tipo de cicloergómetros, todo enfocado en la evaluación y tratamiento de distintos tipos de pacientes enfermos y sanos. Bueno, y vamos al grano. Para el día de hoy, como les comenté al principio, vamos a ver componentes de la carga que maximizan la oxidación de grasa. Esto va a ser una mirada desde la salud ocupacional y poblaciones especiales. Y hoy día tendremos en primer lugar a Edgardo Paso, profesor asistente del Departamento de Kinesiología de la Universidad de Chile, y posteriormente a Claudio Nieto, entrenador, doctor. Bueno, gracias por la presentación, bueno, y también por la invitación. Gracias a Claudio que venimos conversando hace rato de hacer algunas cosas. Así que la idea es presentarles un tema que para mí es bastante cómodo, que es la oxidación de grasa. Yo hice mi tesis de doctorado en esto, así que les voy a compartir algunas cosas de la literatura, algunas cosas que hemos hecho en investigación en la Universidad de Chile y además algunas mediciones de oxidación de grasa en entrenamiento, que es algo que aprovechamos de hacer con los equipos, el equipo Cortex que tenemos en el departamento, porque rara vez uno tiene acceso a esa información. De hecho, estuve buscando información al respecto como para colocar y terminé finalmente midiéndola yo mismo. Así que les voy a mostrar ahí algunas cosas que probablemente sean bien novedosas. ¿Ya? Vamos a hablar de tres cosas que finalmente son las que modifican la oxidación de grasa, determinantes, como bien decía el nombre de la presentación. Vamos a hablar de los componentes de la carga, de cuán importante es la capacidad cardiorrespiratoria y también algunas cosas acerca de la fuerza, la masa y la calidad muscular, que también eh, hemos la tenemos que integrar en lo que es la oxidación de grasa, más allá solamente de la parte cardiorrespiratoria. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar de los tres componentes de esta presentación, como les decía, componentes de la carga, capacidad cardiorrespiratoria y la fuerza y la masa muscular que interfieren aquí en esto de la oxidación de grasa. ¿Ya? Entonces, lo primero es definir qué es la oxidación de grasa. Y lo que nosotros hacemos básicamente con el análisis de gases es poder estimar mediante ecuaciones y teniendo los valores de oxígeno, de consumo de oxígeno, de producción de CO2 y la relación entre ambos, que es el RER, el RQ, el cociente respiratorio, nos ayudan a determinar estos puntos que vemos acá. ¿Ya? Con estos puntos nosotros somos capaces de poder modelar una curva que nos habla de cuál es el comportamiento de oxidación de grasa en relación a la intensidad de ejercicio. ¿Ya? Entonces tenemos por un lado el valor de
oxidación de grasa máximo, y que es lo que se denomina en la literatura en inglés como el MFO, el Maximal Fat Oxidation, o la máxima oxidación de grasa que tenemos, que generalmente se expresa en gramos por minuto o en gramos por hora. Y por otro lado, tenemos la intensidad a la cual ocurre ese valor máximo, que se le denomina el Fat Max, que nosotros lo asociamos a un porcentaje del consumo máximo de oxígeno, ¿ya? Entonces, ¿qué es importante de esta curva? Básicamente es que nosotros oxidamos grasa a intensidades que no son muy altas en comparación a lo que sería el ejercicio más intenso, y además que esta oxidación de grasa bruta, digamos aquí en gramos por minuto, tiende a tener esta forma como de U invertida. Entonces, es re importante poder determinar este valor, porque le podemos dar una utilidad en términos de lo que es el metabolismo, ¿ya? Y como finalmente llegamos a este valor, es con un protocolo que es bastante, digamos, riguroso para poder conseguir todos estos puntos. Este protocolo, que lo validamos también en las investigaciones con mis colegas, ahí está la referencia de Marín Galindo del 25, consta de básicamente 3 partes. Una que es el metabolismo basal, donde nosotros tenemos el metabolismo que tenemos en reposo, y determinamos la oxidación de grasa que nosotros tenemos cuando estamos en un periodo de más o menos 30 minutos, y con eso conseguimos un valor que es bien confiable de metabolismo. Ese es el primer punto, el punto, digamos, más bajo en lo que es el reposo. Luego, sometemos a la persona a una prueba que es incremental con escalones largos, ya que para poder lograr un valor confiable de esta oxidación de grasa necesitamos considerar el último minuto de cada uno de estos escalones para poder conseguir el modelo que vimos anteriormente, la curva que vimos anteriormente, hasta que el valor del cociente respiratorio llegue a 1. ¿Y por qué este valor de 1 nos interesa tanto? Porque en ese punto las ecuaciones que nosotros utilizamos para estimar la oxidación de grasa y la oxidación de carbohidratos dejan de funcionar, ¿ya? Porque parte del CO2 que estamos nosotros produciendo ya no viene directamente del metabolismo, ni de los carbohidratos, ni de las grasas, sino que del tamponamiento de la acidez, ¿ya? Y por lo tanto, de ahí para adelante, las estimaciones que nosotros podemos hacer no tienen validez, y si vemos una curva de oxidación de grasa y seguimos aplicando las ecuaciones con RQ más alto de 1, lo que vamos a tener es un valor negativo de oxidación de grasa, y obviamente que eso es imposible. Y el último punto que nos ayuda a saber, sobre todo, cuál es la intensidad a la cual ocurren estos fenómenos, es la prueba de consumo máximo de oxígeno. Entonces hacemos una prueba resumida de consumo máximo de oxígeno y logramos tener el valor de VO2 max. Y este valor de VO2 max nos permite hacer toda la curva en relación a la intensidad. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el valor de oxidación de grasa en reposo, que como verán es un valor muy bajito, ¿ya? De 0,1 gramos por minuto. Entonces, eso es más o menos lo que nosotros determinamos. Esto es una persona de sexo femenino, ya de más o menos unos 60 kilos, que entrena regularmente, ha corrido medias maratones, ¿ya? No es una persona sedentaria, y aún así su oxidación de grasa en reposo es de un valor súper bajo, ¿ya? De ahí vemos los siguientes puntos que conforman la curva, aquí cada uno de los escalones, y cómo nosotros modelamos y encontramos acá el punto más alto, que está alrededor de 0,5 gramos por minuto de oxidación de grasa. Y el otro dato importante es que esa intensidad a la cual ocurre está en el 60% del consumo máximo de oxígeno. Y este es un tema porque es un valor que es personal. No es que todas las personas tengan la oxidación de grasa máxima al 60%, ¿ya? Y ahí vamos a ver un poco los valores, ¿ya? Porque esta oxidación de grasa depende directamente de la ubicación del umbral 1, ¿ya? El umbral 1 que se relaciona con el umbral ventilatorio 1, con el umbral de lactato, ¿ya?
Y lo que han visto es que este FatMax, en una revisión súper reciente ya del 2026, ocurre a un 5,8% bajo lo que es este valor de umbral, en bicicleta a unos 22 watts bajo este umbral y a una frecuencia cardíaca de 11 latidos menos de lo que sería el umbral 1. ¿Ya? Entonces, siempre va a ocurrir, y esto también es un dato importante, la máxima oxidación de grasa bajo el primer umbral. ¿Ya? Y en ese momento nosotros podemos estimar dónde está ese punto máximo en relación, por ejemplo, a estos valores que son valores promedio. ¿Ya? Entonces pueden ser un poco más arriba, un poco más abajo, pero nunca vamos a tener un valor de umbral, de FatMax, perdón, sobre el umbral 1. ¿Ya? Y esto está dado por el tipo de metabolismo que nosotros activamos cuando cambiamos de zona de intensidad, y finalmente lo que nosotros tenemos que encontrar, más que un punto fijo, es esta zona, podríamos decir, en donde hay una oxidación de grasa más alta. ¿Ya? Si miramos acá el gráfico, probablemente si nos encontramos más o menos alrededor de este punto, es nuestra zona de máxima oxidación de grasa. ¿Ya? Entonces, eso es con respecto a los valores de carga. ¿Ya? ¿Qué pasa con la capacidad cardiorrespiratoria? Bueno, la capacidad cardiorrespiratoria es el valor de la capacidad física que más se relaciona con la oxidación de grasa. Y es básicamente porque mejor capacidad cardiorrespiratoria, mayor consumo máximo de oxígeno, se relaciona con mejor transporte, mejor capacidad mitocondrial, mejor flexibilidad metabólica. ¿Ya? Entonces, los sujetos con mayor capacidad cardiorrespiratoria son los sujetos que tienen mayor oxidación de grasa. ¿Ya? Entonces, la alta capacidad cardiorrespiratoria es un indicador de buena oxidación de grasa. ¿Ya? Entonces, obviamente, sujetos que tengan baja capacidad física se asocia, digamos, a una baja oxidación de grasa, y sobre todo sumado a tener algún problema metabólico. ¿Ya? Y esto está dado no solamente por la capacidad cardiorrespiratoria, sino que por la capacidad directamente del músculo. ¿Ya? En nuestro músculo es el lugar donde nosotros oxidamos grasa, la mitocondria, la matriz mitocondrial es donde ocurre la beta-oxidación, y esta beta-oxidación es la que está mediada por una serie de enzimas, ya por transporte que nosotros vamos a tener de los ácidos grasos a través de la circulación, por la utilización y finalmente la utilización de los triglicéridos intramusculares, y también un poco de los que se liberan mediante la lipólisis al torrente sanguíneo desde el tejido adiposo. ¿Ya? Entonces, entre más oxígeno nosotros tengamos disponible, entre más mitocondrias tengamos disponibles, mayor va a ser nuestra oxidación de grasa. Entonces, la oxidación de grasa tiene que ver con la capacidad del corazón y de los pulmones en términos del consumo máximo de oxígeno, pero finalmente es el músculo el que es responsable de esta oxidación de grasa. Y es por eso que nosotros en el laboratorio estudiamos cómo el músculo finalmente tiene que ver en esta oxidación de grasa. Porque probablemente un músculo más grande, ¿ya? Y un músculo más fuerte, uno puede pensar que tiene una mejor capacidad para poder oxidar grasa también, ¿ya? Pero no necesariamente y no de manera directa, ¿ya? No basta con tener un músculo grande para tener una mejor oxidación de grasa, sino que ahí encontramos el concepto de la calidad muscular, ¿ya? Y esta calidad muscular nos dice que un músculo que funciona de manera óptima, ¿ya? O sea, no solamente tiene una gran fuerza, sino que también tiene una masa muscular adecuada, pero además cuenta con un consumo de oxígeno adecuado, es lo que nos va a dar una oxidación de grasa que es importante. ¿Ya? Y a este efecto de la capacidad cardiorrespiratoria en esta relación con la masa muscular, nosotros lo denominamos en estadística una mediación. Entonces, lo que nosotros encontramos es que, si bien la capacidad muscular y esta calidad muscular, aquí medida en el hand grip, y la masa muscular de los brazos, tiene una relación directa con la oxidación de grasa, si nosotros asociamos esta oxidación de grasa que vamos a encontrar con esta calidad muscular y la capacidad cardiorrespiratoria, este diagrama nos hace mucho más sentido, ¿ya? Entonces, no solamente tenemos esta relación con la capacidad cardiorrespiratoria, sino que podemos asociar que la mejora en la oxidación de grasa tiene que ver con
la calidad muscular asociada a una mejor capacidad cardiorrespiratoria, ¿ya? Entonces, ¿qué nos indica eso como mensaje en el fondo? Es que el músculo, y un músculo bien adaptado, un músculo eficiente en términos metabólicos, es lo que nosotros tenemos que buscar y no solamente un músculo grande, ¿ya? Eso nos entrega algunas luces respecto también a lo que es el entrenamiento, ¿ya? Entonces, y una cosa importante es que el tipo de actividad que nosotros estamos desarrollando influye de manera positiva en la modificación de la oxidación de grasa. Entonces, el entrenamiento sí es capaz de, como ven acá en este sujeto, de elevar la oxidación de grasa y desplazar la curva hacia la derecha, lo que implica que vamos a estar oxidando más grasa y además vamos a estar oxidando esa mayor cantidad de grasa a intensidades mayores, lo que probablemente nos va a indicar que hay una mejora metabólica en la persona, ¿ya? Nos da esperanza, podríamos decir, al momento de que el entrenamiento es una forma que nosotros tenemos disponible para poder modificar la oxidación de grasa. Esta modificación de la oxidación de grasa es posible, ¿ya? Pero tenemos ahí un detallito, porque tenemos estas herramientas clásicas en lo que es el entrenamiento cardiorrespiratorio, que es el entrenamiento continuo y el entrenamiento de alta intensidad, ¿ya? Y siempre como que cae la pregunta de cajón, ya, pero entonces, ¿qué hago? ¿Hago entrenamiento continuo o hago HIIT? ¿Ya? Básicamente, la elección entre entrenar de manera continua y entrenar HIIT va a ser el mismo valor de oxidación de grasa que nosotros vamos a tener, ¿ya? Si nosotros tenemos un valor de oxidación de grasa muy bajo, porque consecuentemente, y un poco como lo vimos, tenemos una capacidad cardiorrespiratoria muy baja, un consumo de oxígeno muy bajo, la posibilidad de poder realmente oxidar una cantidad de grasa que sea significativa es muy poca, ¿ya? Entonces, en ese caso, nosotros elegimos el HIIT como forma no de modificar directamente la oxidación de grasa, sino de modificar el consumo máximo de oxígeno. Y con un consumo de oxígeno mayor, probablemente vamos a mejorar nuestra habilidad para oxidar grasa, ¿ya? En cambio, por otro lado, si tenemos un buen valor de oxidación de grasa, podemos ocupar el ejercicio continuo, porque el ejercicio continuo a intensidad que esté relacionada a este FatMax probablemente sea la forma más eficiente para oxidar de manera directa grasa, ¿ya? Pero las vamos a elegir, como les digo, dependiendo directamente del valor que nosotros vamos a tener de oxidación de grasa, y si no podemos medir el valor de oxidación de grasa, lo podemos estimar en relación a la ubicación del primer umbral, ¿ya? Un primer umbral bajo probablemente nos dice que vamos a estar oxidando poca grasa, ¿ya? Y estos son registros del laboratorio que los hice especialmente para esta presentación, y tenemos en ese color medio naranjo lo que es la oxidación de grasa en gramos por minuto durante un ejercicio de 40 minutos, ¿ya? Y lo que podemos ver ahí es cómo esta oxidación de grasa se modifica en el tiempo, tiene un periodo de adaptación, ¿ya? Que se estabiliza lo que es el valor de oxidación de grasa, y luego, que es un poco lo que se describe siempre en la literatura, existe un aumento en la oxidación de grasa en función del tiempo, ¿ya? Aquí estamos entrenando a un 10% bajo el primer umbral, ¿ya? Sobre lo que es directamente la zona de máxima oxidación de grasa, ¿ya? Entonces nosotros podemos ver también otra cosa que es importante. La oxidación de carbohidratos durante el ejercicio, aunque sea de baja intensidad, siempre es relevante, ¿ya? Si bien las escalas son muy distintas, fíjense la cantidad de grasa que estamos oxidando, aquí alrededor de 0,6 gramos en esta zona. En cambio, la cantidad de carbohidratos que oxidamos es bastante más alta, ¿ya? Puede ser 2 veces más grande que lo que oxidamos de grasa a la intensidad de ejercicio que estamos mirando. Y lo que es interesante, un poco para hacer el símil o entender mejor esta relación, es ver cuánto porcentaje tenemos de cada uno al momento de hacer una actividad. Entonces, fíjense que la grasa explica el 52% de la energía que nosotros estamos utilizando en esa actividad que es continua. En cambio, los carbohidratos, el 47%. Entonces, en el mejor de los casos, que estamos nosotros en oxidación máxima de grasa, vamos a estar oxidando el 50% de la energía proveniente de ese sustrato energético. Entonces, siempre vamos a oxidar carbohidratos, y es por eso que necesitamos una ingesta continua de carbohidratos para poder mantener también la oxidación de grasa
porque está relacionada al ejercicio que nosotros vamos a realizar, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Y no pensar que uno oxida solamente grasa tampoco en ejercicio, lo cual no es real. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? ¿Ya? Es que nosotros trabajemos a intensidades que sean periumbral, ¿ya? Este también es una revisión de hace un par de años, un metaanálisis, donde vieron todas las características para poder mejorar lo que era la oxidación de grasa. La duración de sesión debiera ser al menos de 60 minutos, que al parecer muestra esta ventana que es más eficiente. El número de sesiones por semana debe ser alrededor de 3 sesiones. Más sesiones por semana no se ha visto que mejore aún más, en este caso, la oxidación de grasa. Y lo que sí es que la duración total del entrenamiento por semana debiera ser alrededor de 180 minutos, ¿ya? Y ahí la relación es mucho más plana, como verán aquí en los estudios, en donde probablemente duraciones mucho mayores de entrenamiento no son mucho más efectivas en lo que es la oxidación de grasa. Y por otro lado, tenemos el HIIT, ¿ya? ¿Se acuerdan que hablamos del HIIT también? Y en el HIIT también oxidamos grasa. Aquí en este gráfico, precisamente, lo que estamos viendo es un entrenamiento de 1 por 1. 1 minuto a el 90% del consumo máximo de oxígeno, con 1 minuto bajo el primer umbral. Y podemos ver en azul lo que es el consumo de oxígeno, que va modificándose a medida que vamos haciendo cada una de las repeticiones, y vamos a ver cómo la frecuencia cardíaca tiene una respuesta que es coherente con el entrenamiento intervalado, en donde tenemos este drift, este aumento de la frecuencia cardíaca a medida que pasan las repeticiones, ¿ya? Entonces, este es un HIIT que es bastante típico. ¿Y qué pasa con la oxidación de sustrato? Bueno, la oxidación de sustrato es un poquito más desordenada en términos del gráfico, pero nosotros podemos ver que durante el aumento de intensidad tenemos una oxidación de carbohidratos que es más importante por el tipo de sustrato que estamos utilizando. En cambio, cuando bajamos la intensidad, el metabolismo acá de las grasas empieza a funcionar también de manera relativamente importante, ¿ya? Entonces, la recuperación, oxidamos más grasa, porque tenemos más posibilidades por el tipo de intensidad de oxidar, pero en las repeticiones de alta intensidad vemos que los carbohidratos son los más importantes, ¿ya? Pero en términos porcentuales, ya aquí la cosa cambia mucho si lo comparamos con el entrenamiento continuo. Fíjense que la participación de la oxidación de grasa a lo más en lo que son los intervalos de reposo pasa un poco lo que es el 20%. Y todo el resto es oxidación de carbohidratos, ¿ya? Entonces, obviamente que la cantidad de grasa que oxidamos en un entrenamiento durante el entrenamiento de alta intensidad no llega a ser relevante, ¿ya? Sino que ocupamos el entrenamiento de alta intensidad para mejorar otra capacidad que es el consumo máximo de oxígeno, ¿ya? En este review que hicimos y que presentamos el 2024, vemos que el HIIT sí es eficiente en el caso de los pacientes con diabetes para poder mejorar la capacidad cardiorrespiratoria, ¿ya? Entonces tenemos acá una herramienta súper importante para ir con ese objetivo a utilizarlo si es que finalmente nosotros queremos modificar el metabolismo, ¿ya? Entonces, y ya terminando, la idea es que primero tenemos que medir, ¿ya? Si no podemos medir, finalmente no vamos a poder tomar una decisión respecto a qué tipo de modalidad de ejercicio nosotros vamos a utilizar, ¿ya? Entonces, es muy importante tener datos, medir y ubicar todo lo que son las zonas de intensidad, conocer dónde están los umbrales sobre todo, si tenemos la posibilidad de tener equipos de análisis de gases y poder determinar la oxidación de grasa y también la intensidad. Eso es mucho más importante y es mucho más relevante para poder elegir qué tipo de intervención nosotros vamos a estar prescribiendo. Y la misma evaluación nos va a ayudar a decidir qué carga también nosotros vamos a utilizar y a no equivocarnos finalmente en el tipo de entrenamiento que vamos a utilizar. Y como último aspecto de este proceso que es recursivo, es la reevaluación, ¿ya? Cómo estamos trabajando en zonas que no son estáticas, ¿ya? Que son móviles y que son sensibles a la mejora por el entrenamiento, debiéramos reevaluar entre 4, máximo 12 semanas lo que es nuestra capacidad para poder reubicar los puntos y finalmente tener una carga que realmente sea efectiva en términos de la intervención de ejercicio, ¿ya? Entonces, en ese sentido,
las zonas de intensidad de ejercicio nos van a entregar la información que necesitamos y la evaluación de estas zonas de intensidad de ejercicio. El gold standard que nosotros utilizamos es el análisis de gases, ¿ya? Entonces, es lo mejor que podemos tener a mano y con eso vamos a poder determinar qué puntos finalmente y qué respuesta estamos teniendo en cada una de las zonas y eso se va a relacionar obviamente con el estímulo que nosotros esperamos que modifique la capacidad física de una manera bastante exacta, ¿ya? Y dejar de adivinar qué es lo que estamos haciendo. Bueno, finalmente, y para cerrar, para que se lleven un par de ideas, el FatMax es una intensidad que es individual, ¿ya? No es una intensidad que nosotros vamos a aplicar un porcentaje para todo el mundo. La capacidad cardiorrespiratoria es por lejos lo más importante a la hora de poder entender cómo esta oxidación de grasa se genera y finalmente es el parámetro metabólico que se asocia mucho más a salud y a calidad de vida inclusive, ¿ya? El músculo es muy importante y sobre todo la calidad de este músculo importa en términos metabólicos y en términos de la oxidación de grasa, ¿ya? Pero ojo que su efecto siempre va a estar mediado por la capacidad cardiorrespiratoria, ¿ya? ¿Y qué elegimos? ¿Mito hit? La típica pregunta, bueno, va a ser la típica respuesta, un depende, ¿ya? Porque vamos a poder elegir cada una de las herramientas dependiendo del sujeto en que estemos trabajando y la adaptación que nosotros queramos obtener, ¿ya? Perdón si fue un poquito rápido, pero la idea es que tengamos tiempo un poquito para conversar también después. Claudio, adelante. Gracias, profesor. Muchas gracias. Siempre es un honor exponer después de usted, profe. Yo no solamente agradezco al profe y al doctor Edgardo Paso, somos muy amigos y la idea de compartir estos conocimientos con ustedes. También gracias por la audiencia y gracias por estar acá en estas temáticas. Y hablar un poco acerca de los conceptos que emitió el profe. Yo lo voy a ver desde una perspectiva práctica. Esta perspectiva práctica es a propósito de una modalidad deportiva del triatlón de larga distancia. Inicialmente iba a hacer una comparación con el trail run, que son mis líneas de investigación, pero en honor al tiempo, tenemos tiempos que son limitados y también para dejar preguntas, voy a solamente exponer el caso de Victoria Salata, que, bueno, yo soy entrenador y estoy un poco a cargo del proceso de ella, y la idea es presentarles lo que es la aplicación o los conceptos que emitió el profe Edgardo desde una perspectiva práctica ahora, en la transferencia a un caso, pero que tiene una particularidad que ella va a enfrentar el Ironman de Hawái ahora, que para los que no están familiarizados con el triatlón, es una competencia de larga distancia que integra las distancias de 3.800 metros de natación, 180 kilómetros de ciclismo y 42 kilómetros de trote. Elegí este caso en honor también al profe. El profe compitió el Ironman de Hawái. Él competíamos juntos en triatlón, por eso las preguntas que me pueden hacer a mí, él encantado también de responderla porque fue un tremendo triatleta y lo sigue siendo. Él sigue activo, yo ya estoy medio retirado, sí. Así que les voy a hablar acerca de esta transferencia fisiológica. Entonces, un poco, no voy a repetir los conceptos, pero sí, en el caso aplicado del atleta en cuestión, del caso, tiene relación justamente con lo que explicaba el profesor, que desde la valoración funcional, es decir, de identificar a través de una prueba de gases y con protocolos que están estandarizados, sus hitos ventilatorios, principalmente el VT1, nos quedó claro con la ponencia del profe, que es muy importante a la hora de asociar los sustratos, particularmente cuando miramos esa variable que tiene relación con la modalidad respectiva, en el caso de Victoria con la modalidad de ciclismo y en la modalidad de carrera. En natación no la hemos evaluado, pero de la respuesta de gases, lo interesante es asociar esa intensidad que mencionaba el profe a propósito ahora de la transferencia del entrenamiento. Es decir, la transferencia del entrenamiento, habiendo identificado el primer umbral ventilatorio y también el segundo umbral ventilatorio, cómo se comporta el cociente respiratorio en esos umbrales que son entrenables por lo demás, es como vamos a asociar
la intensidad, la ingesta durante el ejercicio a propósito de una prueba de carga constante, una prueba que es larga, que está en el entorno de las 10 horas, 9 horas 30, bueno, en el entorno de las 10 horas 30. Entonces, un poco, ¿por qué esto es importante? Bueno, rescatar el mensaje que lo estamos valorando desde el laboratorio. Ahora, la transferencia al campo práctico tiene que ver justamente con lo relacionado con estos trabajos extensivos que son con presencia aeróbica. Principalmente, cuando hablamos desde el punto de vista del drive ventilatorio, ese momento en que la presencia de oxígeno está supeditada con la remoción y la producción, principalmente la remoción del lactato. Por lo tanto, esa estabilidad o momento metabólico que produce adaptaciones mitocondriales y periféricas, musculoesqueléticas, también con un programa de carga asociado a lo que es la periodización deportiva, van a encontrar en el control de la frecuencia cardíaca en estas instancias que son extensivas, esa adaptabilidad que también se forma y se trabaja a través del tiempo. Esto no es solamente de una temporada, idealmente cuando hay seguimiento, sobre todo con gases, uno empieza a ver efecto en 2, 3 temporadas, esta adaptabilidad del punto de vista oxidativo y del punto de vista del metabolismo que hablaba la grasa del profe. Y esto es observable desde el punto de vista del entrenamiento cuando uno tiene la posibilidad de valorar a un atleta en la continuidad del trabajo. Pero por lo tanto, el mensaje un poco de esta diapositiva tiene que ver con la importancia que le entregamos en este contenido al BT1, porque es desplazable y porque, como decía el profe, es un porcentaje el consumo máximo de oxígeno que en la condición de la referencia tiene justamente una implicancia a propósito de las modalidades deportivas. El BT1, o primer umbral ventilatorio, medido en distintas modalidades, va a ser una respuesta con frecuencias cardíacas o con pace o con watt asociado que va a ser distinto. Y eso es lo interesante cuando observamos que ese hito ventilatorio que se va a situar en alguno de los dominios de intensidad transferido al programa de entrenamiento, si trabajamos con 3 zonas, 4 zonas o 5 zonas, el profe mostró 5 zonas, es cómo lo vamos a situar a propósito de la prescripción de carga, cómo la va a ir asimilando desde el punto de vista de carga interna. Y ese tiempo aeróbico va a estar supeditado justamente a ese momento metabólico y a esa intensidad que va a ser transferida a una frecuencia cardíaca instantánea o unos watts que está moviendo en la bicicleta determinados o un ritmo de pace llevado a las pasadas de 100 metros libre en la natación. Para provocar estas adaptaciones, del punto de vista mitocondrial, mayor capilarización, oxidación, para entregar una durabilidad que sea sostenible a través del tiempo. Es decir, el Ironman de Hawái, con esas modalidades que les explicaba desde el punto de vista de la distancia recorrida, tiene que ver una transferencia al campo a propósito de lo que ha hecho propiamente la deportista previamente. Recordemos que para asistir a este tipo de campeonato, ella debe clasificar, el atleta debe clasificar, no puede voluntariamente, al menos en Latinoamérica, asistir de forma cuando quiera. Tiene que elegir una carrera precedente donde pueda obtener su cupo. Y esa transferencia nosotros la habíamos observado precedentemente en los respectivos certámenes, por ejemplo, que en el caso de ella fue el Ironman de Florida. Ahí observó estas métricas que están en la diapositiva, es decir, se movió en la bicicleta con un tiempo de 5 horas 15 minutos, el maratón con 3 horas 31, y los fondos asociados aquí hay un ejemplo, lógicamente, los fondos asociados a ese entrenamiento estuvieron basados, como explicaba el profe, con el efecto combinado de glucógeno para mantener una intensidad asociada en el primer y el segundo umbral ventilatorio, y grasas, lógicamente, cuando nos acercábamos a entrenamientos que fuesen en el primer umbral ventilatorio. ¿Por qué esta diferencia? Bueno, por lo que explicaba justamente el profe, es decir, cuando elegimos tipos de entrenamiento a propósito de las intensidades, también estamos eligiendo tipos de sustrato para suministrar la energía que requiere el músculo a propósito del tipo de reclutamiento motor o mecanismo de descarga, contractilidad muscular. Mientras más tiempo oxidativo hay, el desarrollo periférico va a estar asociado al tipo de sostenimiento que tenga de ese hito ventilatorio. Porque los sustratos, como partió explicando el profe, van a tener una relación con el cociente respiratorio. Y ese cociente respiratorio, él mencionó bien claro que lo evalúan en distintos protocolos, en un protocolo, digamos, pero con dos tipos de estadios diferentes, hasta 1.0. Eso, cuando lo llevamos a la transferencia práctica, nos entrega mucha información porque generalmente se asocia el segundo umbral ventilatorio con un cociente respiratorio que está en el entorno cerca de 1.0. Por lo tanto, esos sustratos transferidos a esta competencia es lo que ahora, en la especificidad del estímulo, hay que asociarlo con respecto a
el calor, a la humedad y a cómo el calor y la humedad, llevado al tipo de sustrato, va a tener relación con la sudoración, con la frecuencia cardíaca y con la percepción subjetiva del esfuerzo, porque Hawái en particular tiene una especificidad climática que tiene relación con el efecto combinado de calor y humedad. Entonces, ¿cómo regulamos los ritmos? ¿Cómo regulamos la potencia? ¿Cómo regulamos la transferencia de carga con un modelo de planificación? Insisto, me cuelgo un poco aquí las palabras del profe, que ahí está un poco, que es individualizado, es decir, esto no puede ser transferible ni generalizable para todos los atletas, porque este es el caso puntual con una respuesta específica asociada a valoraciones de gases, en que estamos identificando los hitos ventilatorios y lo estamos transfiriendo a, bueno, modalidades deportivas, que en este caso son el efecto combinado de tres modalidades deportivas: natación, ciclismo y trote. Para finalizar, el caso de Victoria, y comparto y concluyo con uno de los determinantes que explicó el profe, que tiene que ver con que no es solamente un tipo de sustrato con una respuesta cardioventilatoria, sino también tiene que ver mucho en la planificación del entrenamiento, en que para entrenar directamente esa tasa de oxidación o la máxima, la asociación de intensidad con la tasa de oxidación de grasa, tiene que ver con una capacidad funcional, y esa capacidad funcional va a tener relación con la economía durante esfuerzos prolongados. Esa economía en relación a esfuerzos prolongados va a estar en función de la calidad muscular. Y eso integra un apartado que es específico en las preparaciones físicas y en cómo se trabaja la fuerza a propósito del tipo de sustrato transferido a la parte cardiorrespiratoria. Es decir, en el entendimiento del BT1, un poco abajo, a propósito de explicar al profe, individualizado a partir de las métricas de gases, permiten optimizar lógicamente la respuesta desde el punto de vista aeróbico y desarrollar una capacidad oxidativa que permita sostenerlo a través de la mayor cantidad de tiempo a la máxima intensidad que ella pueda sostener. Luego, el efecto combinado de estos sustratos, particularmente con glucógeno también, les va a permitir ese trabajo alrededor de entre los dos umbrales, poder transferirlo idealmente con el menor deterioro muscular y también con el menor deterioro metabólico. Esa ha sido mi exposición. Les dije que era muy cortita, pero justamente para ver una aplicabilidad práctica en lo que se refiere la exposición, la extraordinaria presentación del profe Edgardo Paso.